Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Se escuchan correcto? Perfecto. Listo, gracias. Muchas gracias a usted. Nuevamente, de frente a sus pantallas, para mí es un honor, es un placer encontrarme de frente a ustedes. Permítame agradecer al comité organizador por permitirme impartir ciertos conceptos. En esta tarde vamos a hablar sobre tamponada cardíaca. No es emocionante tener el corazón vacío. Si bien es un tema que no lo tenemos a la orden del día, a diario, en nuestro diario vivir, no lo encontramos, no estamos de frente de forma permanente, pero sí es importante que los conceptos los tengamos claros para una actuación, una resolución efectiva. Soy el doctor Santiago Cruz, como les mencioné, soy tratante y coordinador de la terapia intensiva del Hospital Nova Salud y tratante de la Clínica San Francisco. No tengo ningún conflicto de interés más que únicamente trascender, compartir ciertos conceptos que les serán útiles en su práctica diaria. Nuestros objetivos son compartir los conceptos sobre cuándo sospechar tamponada cardíaca, así como también revisaremos cuáles son las manifestaciones clínicas habituales. Identificaremos las causas más frecuentes, así como también el diagnóstico. Vamos a identificar los principios de los tratamientos, así como también señalaremos los puntos sobre el pronóstico. Y vamos a comenzar mencionando la definición. La definición como tal es la ocupación de la cavidad pericárdica por algún tipo de líquido que genere una alteración en el llenado diastólico de las cavidades derechas del corazón, es decir, una alteración del llenado diastólico del ventrículo, que esto directamente va a influir sobre la perfusión, es decir, vamos a tener también una implicación que constituye una caída del gasto cardíaco, una disminución de la perfusión, una tendencia a la hipotensión, a la inestabilidad hemodinámica. Tenemos que entender que el corazón tiene dos láminas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Sin embargo, este pericardio va a tener una limitada capacidad de volumen, aproximadamente entre 0 y 60 mililitros, donde el corazón va a estar moviéndose. Esto está representado por esta flecha, con esta doble flecha. Es decir, cuando inicia el aumento de este volumen, que sería a partir de aproximadamente los 60 mililitros, va a influir directamente sobre la presión intrapericárdica. Entonces, este taponamiento, esta ocupación de la cavidad pericárdica va a estar determinando sintomatología que va a ser directamente relacionada con el tiempo. Una rápida ocupación de la cavidad pericárdica va a generar síntomas inmediatos y puede generar un contexto dramático, una clínica imperiosa que requiere la resolución precoz. Pero, sin embargo, si es que nosotros, por ejemplo, vemos acá en la B de esta figura, si tenemos un pericardio, una cavidad pericárdica complaciente, un pericardio que no determina altas resistencias y permite que la cavidad pericárdica se siga ocupando de forma paulatina, probablemente esto no genere sintomatología como cuando ocurriría en los pacientes agudos. Es decir, cuando el paciente tiene más tiempo y permite que la cavidad pericárdica y el pericardio se acoplen a los llenados paulatinos de líquido en el espacio pericárdico, entonces va a ser menos dramática la situación. Esta figura está en el contexto de que debemos comprender que la clínica va a ser correlacionada de forma más importante con la ocupación más precoz, más rápida de la cavidad pericárdica. Entonces,
Esta ocupación de la cavidad pericárdica va a correlacionarse directamente con lo que es la curva de retorno venoso, que la tenemos en la parte alta de sus imágenes. En esta curva muestra el retorno venoso, que será mayor cuando las presiones de la aurícula derecha son negativas, es decir, cuando el pericardio no tiene mayor influencia, pero cuando el pericardio está ocupado, va a generar una presión positiva sobre la aurícula derecha y va a determinar que haya una disminución del retorno venoso. Como ustedes ven acá en esta curva de retorno venoso, el pico del retorno, la mayor cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha será cuando las presiones en la aurícula son precisamente negativas, es decir, actuando como una bomba de aspirante. Pero cuando las presiones en la aurícula derecha se tornan positivas por la compresión de las cavidades pericárdicas, por la ocupación de la cavidad pericárdica, vamos a tener un retorno venoso disminuido. Esta ocupación de la cavidad pericárdica genera compresión, de hecho, de las 4 cavidades, sobre todo de las cavidades ventriculares derechas, y esto va a repercutir directamente sobre la hemodinamia. Es decir, va a haber una disminución de la presión arterial, va a haber un gasto cardíaco disminuido, de hecho va a haber una disminución de la fracción de eyección. Este concepto es importante resaltar porque en base a este concepto se puede entender el mayor escenario del taponamiento cardíaco. El concepto más importante para comprender el taponamiento cardíaco es que se producen consecuencias fatales cuando el aumento de la presión intrapericárdica reduce el retorno venoso, es decir, reduce la presión venoso auricular, es decir, cuando este aumento de la presión intrapericárdica genera una disminución del llenado cardíaco por una alteración precisamente del retorno venoso. Entonces, al disminuir el retorno venoso, vamos a tener una implicación directa con también una disminución del gasto cardíaco y también de la perfusión de las arterias coronarias y así como también de la disminución de la perfusión a nivel sistémico. La etiología del taponamiento cardíaco, así como también de los derrames pericárdicos, es más habitual que se correlacione con patologías neoplásicas, con patologías tuberculosas y también con el trauma. Sin embargo, en pacientes que no han tenido traumas, pacientes en los que acuden a una consulta y que se los puede encontrar de forma incidental, una ocupación de la cavidad pericárdica, no requerirán mayor estudio. Es decir, aquellos pacientes en los que el derrame pericárdico sea ligero. En estos pacientes no necesitará mayor estudio, pues, pero no es el mismo contexto que cuando tenemos un paciente con taponamiento cardíaco que será una urgencia, un determinante de resolución inmediata. Entonces, las causas del derrame pericárdico lo hemos señalado a través de este cuadro de la edición 2020 de Farrera, que señala de forma oportuna las causas más habituales. Entonces vamos a tener que es habitual que el taponamiento provenga de cualquier tipo de pericarditis, que tenga un derrame transudativo, como por ejemplo en los estados de acumulación de líquido, como en insuficiencia cardíaca, como en el síndrome nefrótico, como en la cirrosis hepática o en la amiloidosis, así como también en aquellos estados donde hay lesión, hay rotura de la pared, es decir, cuando hay un hemopericardio súbito que puede ser por un trauma penetrante, un trauma contuso del miocardio, o a su vez cuando puede haber una disección de aorta, así como también cuando podemos haber sufrido haber sufrido una perforación de miocardio relacionada con dispositivos o de tipo iatrogénico, es decir, por procedimientos.
Es habitual que también estas ocupaciones de la cavidad pericárdica se correlacione también con alteraciones metabólicas como hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, también pericárdico de tipo neoplásico, que es actual. La fisiopatología, para entender esto hay que comprender que la cavidad pericárdica tiene un volumen y una presión. Hablando del volumen, tiene de entre aproximadamente 15 a 35 mililitros de fluido. Y esta acumulación va a ser precisamente por un aumento de los procesos inflamatorios con todos sus reactantes de fase aguda que generen una erosión vascular de capilares, del endotelio, y a su vez también puede correlacionarse con comunicación de cavidades o alteraciones del drenaje de los flujos linfáticos. Si bien el líquido pericárdico, el líquido sirve como para permitir una adecuada remoción de sustancias nocivas, células neoplásicas, pero también permite que el corazón pueda moverse con un lubricante adecuado que permita pues el movimiento del corazón. Las consecuencias de un taponamiento cardíaco van a depender directamente en relación a la cantidad, pero también están vinculadas de forma estrecha con el tiempo o con la rapidez que se genera esta acumulación de líquido en el espacio intrapericárdico. Las presiones dentro del pericardio son habitualmente entre 0 a -3 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando estas presiones se elevan por encima de 15 milímetros de mercurio, va a haber una tendencia a colapsar las cavidades cardíacas, sobre todo porque se igualan las presiones y de hecho las presiones de la cavidad pericárdica llegan a ser superiores a las presiones, sobre todo de la cavidad auricular derecha. Entonces, como se les menciona, estos aumentos de las presiones a nivel del espacio intrapericárdico va a alterar el retorno venoso y va a generar una disminución del llenado ventricular y así como también del llenado auricular de las cavidades derechas. Esto va a determinar una disminución del gasto cardíaco. La respuesta fisiopatológica inicial va a ser un aumento, un estímulo adrenérgico que aumente la frecuencia cardíaca, así como también que aumente el inotropismo, aumente la contractilidad y también genere en los vasos sanguíneos, en las venas, una vasoconstricción, es decir, va a generar un estrés para las venas, determinando que la sangre, que los vasos no estresados determinen un retorno venoso más óptimo, así como también otro mecanismo de compensación es activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, determinando así retención líquida. Pero esto inicialmente podrá elevar el gasto cardíaco, pero va a llegar un momento en el que precisamente aumentar este gasto cardíaco en relación a una cavidad ocupada no permitirá generar adecuados gastos o determinará bajas percusiones sistémicas y por ende el choque. Los tipos de taponamiento cardíaco que se han determinado son de cuatro tipos. Estos van a ser el taponamiento cardíaco agudo, que ustedes saben es de los tipos más habituales correlacionados con el traumatismo cardíaco. Se puede considerar también el taponamiento pericárdico subagudo, que es más bien correlacionado con neoplasias, con estados hiperurémicos o a su vez idiopático. El taponamiento cardíaco de baja presión es un subtipo del taponamiento pericárdico subagudo. Esto se corresponde a estados de hipovolemia
o en circunstancias donde pacientes que se encuentran en diálisis hacen depresión de volumen y generan disminución de las presiones de las cavidades cardíacas. Así como también el último tipo que se ha descrito es el taponamiento cardíaco regional, donde van a haber loculaciones que generen acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, pero de forma localizada. El taponamiento cardíaco agudo va a generar manifestaciones clínicas más evidentes, precisamente con cantidades menores a 250 mililitros. Va a determinar elevación de las presiones intrapericardálicas en solo minutos, y esto genera un riesgo vital donde el tratamiento se vuelve imperioso. Esto de forma habitual lo vemos ante pacientes con trauma, así como también con contusiones cardíacas o a su vez con procedimientos, es decir, procedimientos postquirúrgicos del corazón. El taponamiento cardíaco subagudo, como se les mencionó, es un subtipo, es parte de los taponamientos de baja presión, se están correlacionados, pero en este contexto se van a vincular más con antecedentes de pacientes que tengan neoplasias o estados alterados del metabolismo de la urea, así como también se tratan de pacientes con enfermedades de colágeno de base, así como también trastornos hipotiroideos o enfermedades autoinmunes. En este taponamiento cardíaco subagudo o crónico va a permitir que el pericardio pueda distenderse, pueda ser un poco más complaciente y permite que la cantidad de líquido intrapericárdico se acumule de mayor forma, es decir, para que llegue a tener alguna sintomatología pueden requerirse de más de 1000 a 1500 mililitros. Es decir, no todos estos tipos de taponamiento cardíaco subagudo crónico, todos estos tipos de derrame subagudo crónico llegan a generar un estado de emergencia, pues solo un tercio progresa realmente a un taponamiento que demande una descompresión inmediata. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico va a estar denotado del taponamiento cardíaco por una sintomatología similar al de un infarto al miocardio, o a su vez sintomatología parecida a la de la insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, podemos tener una disnea, el paciente puede tener un dolor precordial, puede ser evidente la inestabilidad hemodinámica determinada por una disminución de la presión, así como también la evidencia de un pulso paradójico. Entonces, son pacientes que habitualmente lo encontramos inquietos, pacientes disneicos, pacientes con dolor precordial, pacientes taquicárdicos. Pero en los pacientes que realmente ya tienen taponamientos severos, va a evidenciarse una inestabilidad hemodinámica, es decir, estados de bajo gasto cardíaco. El sello distintivo de un taponamiento cardíaco es el pulso arterial paradójico. Y este pulso arterial paradójico es una disminución inspiratoria de la presión arterial sistólica. Generalmente se considera una disminución mayor a 10 milímetros de mercurio en los casos leves, pero en los casos severos puede llegar a ser más de 30 milímetros de mercurio. En la imagen a su derecha, en la parte superior, tenemos el monitoreo de una línea arterial, es un monitoreo de la presión arterial invasiva. En este contexto se observa que en la parte superior de sus pantallas hay un taponamiento, pero no hay mayor variación de la curva. No así en el caso severo del taponamiento cardíaco, donde esta variabilidad puede representar más allá de 30 milímetros de mercurio. Entonces, esta variabilidad de la presión arterial sistólica durante la inspiración se va a corresponder al pulso paradójico. Durante la exploración física es habitual que nos encontremos de frente a lo que se denomina tríada de Beck,
que es una disminución de la presión arterial, así como también una ingurgitación yugular y ruidos hipofonéticos. La ingurgitación yugular también es distintivo y forma parte de lo que se denomina signo de Kussmaul. Es también habitual que se pueda encontrar la cianosis y el pulso paradójico. Como se les mencionó precisamente, el pulso paradójico está relacionado a que durante cada inspiración se genera aumentos de las presiones intratorácicas y como tal disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, las cavidades ventriculares derechas no van a tener una contractilidad efectiva y peor aún un gasto cardíaco eficiente. De tal forma que el diagnóstico se plantea o se debe sospechar ante toda taquicardia que vaya acompañada de hipotensión, ingurgitación yugular, signo de Kussmaul o el pulso paradójico. En ese contexto, el apoyo en los exámenes de gabinete como una radiografía puede ser muy valioso porque vamos a tener una aparente cardiomegalia súbita que desde el punto de vista semiológico se lo ha denominado un corazón velloso, así como también en el electrocardiograma podemos sospechar el taponamiento cardíaco cuando hay alternancia eléctrica, es decir, complejos QRS más grandes y otros de menor tamaño. Entonces, de esa manera se puede considerar que podemos estar de frente a un taponamiento. Además, se puede evidenciar bajo voltaje. Entonces, son puntos que nos servirán para sospechar. El rol del ecocardiograma es muy importante, puesto que es el examen que nos va a ayudar a documentar, a comprobar que efectivamente hay líquido dentro del espacio pericárdico. Nos va a ayudar a entender el tamaño, la distribución del líquido, así como también determinar si es un derrame o probablemente inferir si se trata de sangre, así como también valorar el estado hemodinámico que nos sugiera cuál sería el siguiente paso o cuál sería el tratamiento oportuno. Entonces, uno de los signos más importantes desde el punto de vista ecográfico es el colapso auricular. Este colapso auricular se puede ver de mejor manera en la ventana apical, en la ventana 4 cámaras, o a su vez también en el eje corto. Sin embargo, la sensibilidad es muy alta, pero no así la especificidad. Llega a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 82%, es decir, con una aurícula que se ve colapsada con sus paredes invertidas, nosotros podemos pensar que estamos realmente de frente a una enfermedad tipo taponamiento cardíaco. El colapso del ventrículo derecho también se ha descrito. Acá ustedes ven de la misma manera una imagen ultrasonográfica que es el eje largo. Ustedes observan que en la flecha gruesa está señalando la área anecoica que se corresponde al derrame pericárdico y está ocluyendo lo que es el RV, el ventrículo derecho. Se observa claramente el tracto de salida de la aorta y el ventrículo izquierdo, pero como ustedes observan, hay una compresión importante, una inversión de las paredes del ventrículo derecho. Es también altamente sensible, tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100% para considerar taponamiento cardíaco, sobre todo cuando se lo realiza en este eje, en el eje largo. Se considera que también se puede poner el modo en movimiento, y en el modo en movimiento donde ven ustedes el RV corresponde al ventrículo derecho, que de la misma manera está ocluido, está comprimido en relación a la distancia que se observa
en LV, es decir, en el ventrículo izquierdo. Entonces, de forma comparativa, es notoria la disminución del diámetro ventricular derecho en relación al diámetro ventricular izquierdo. Entonces, nosotros también podemos tener en cuenta que cuando se encuentra este signo de que el corazón está moviéndose en balancín dentro de esta área anecogénica, es un signo muy sugestivo de taponamiento pericárdico. Entonces ustedes observan ahí que se mueve dentro del líquido, está flotando, balanceándose dentro del líquido. Se ha mencionado que también a través de la ecografía Doppler pulsátil se puede medir los flujos, tanto en la mitral cuanto en la tricúspide. Y esta variabilidad con picos mucho más altos en relación a los picos de expiración se correlaciona también con taponamiento cardíaco. Esto se puede observar tanto en la tricúspide cuanto en la mitral, siendo mucho más evidentes en la tricúspide. Estos flujos, como les menciono, evidenciados en el de eco pulsátil, en el Doppler pulsátil van a generar variaciones de más del 60%, más del 60% del tamaño de la longitud, es decir, de la medición. Entonces, eso también nos va a señalar un probable taponamiento. ¿Y qué decir también de la colapsabilidad de la vena cava? Si nosotros tenemos una vena cava que no disminuye en su grosor, no varía más del 50%, nosotros podemos también sospechar en el contexto clínico que estamos de frente a un taponamiento cardíaco. De tal forma que en la actualidad se ha hecho comparaciones entre la ultrasonografía, entre el Doppler ecocardiográfico y la clínica. La clínica en el contexto de un derrame pericárdico importante, y se ha evidenciado que precisamente tener una colapsabilidad del ventrículo derecho junto con estas variaciones de los flujos mitrales y tricuspidio en el ecodoppler son altamente sensibles para correlacionar o para predecir o diagnosticar con alta sensibilidad un taponamiento cardíaco. Entonces, eso en cuanto a la tomografía, eso en cuanto a la ultrasonografía. Si nosotros hablamos también sobre la tomografía y la resonancia magnética, debemos decir que no son exámenes que se deben solicitar de forma habitual. Son exámenes que de pronto van a tener algún grado de fiabilidad o de importancia cuando se plantee hacer algún tipo de drenaje percutáneo o quirúrgico, que se tendrá que esto valorar solo en ciertos casos, como lo vamos a mencionar. De la misma manera, la resonancia magnética nos va a servir cuando estamos de frente a un taponamiento regional para decidir o definir cuáles van a ser las vías de acceso más adecuadas. El diagnóstico diferencial prácticamente va a incluir a cualquier entidad que genere dolor precordial, disnea, fatiga y aumento de las presiones yugulares. En ese contexto es de forma habitual tener presente al infarto al miocardio. Sin embargo, en el infarto al miocardio, como todos ustedes conocen, ya los cambios electrocardiográficos y enzimáticos serán evidentes, y de la misma manera se tiene que considerar una probable tromboembolia pulmonar. Sin embargo, la cronicidad de estas patologías en el contexto del antecedente clínico del paciente nos puede ayudar a orientar de frente a qué entidad nos podemos encontrar, recalcando que la tromboembolia pulmonar no va a tener aumentado las presiones yugulares, es decir, no vamos a tener un pulso paradójico. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento es imperioso, es urgente eliminar el líquido que se encuentra dentro de la cavidad
pericárdica, es decir, descomprimir. Hay que eliminar de forma urgente, sea por vía percutánea o quirúrgica. La vía dependerá de si es que se trata de una urgencia, así como también de la etiología o de la misma hemodinamia. Si es posible, hay que evitar la intubación, puesto que, como hablamos dentro de la fisiopatología, al intubarle vamos a generar presiones positivas intratorácicas que van a disminuir el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, las cavidades derechas no tendrán una adecuada precarga, es decir, vamos a tener una disminución de la precarga que puede determinar un choque refractario. Sin embargo, cuando nos planteamos hacer ya una pericardiocentesis, tiene que ser ecodirigida, es decir, tiene que ser con el control ecográfico. Esta es la forma, es el método más utilizado. Sin embargo, la resolución quirúrgica se deberá plantear en los taponamientos loculados, en los taponamientos malignos y sobre todo en las causas traumáticas. En este contexto, pues el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente de frente a los taponamientos por trauma. Aquí tenemos un algoritmo que nos sugiere nuestra actuación. Entonces, si estamos de frente ante un taponamiento cardíaco comprobado, sea de forma ultrasonográfica, entonces nosotros vamos a valorar si clínicamente el paciente se encuentra con inestabilidad hemodinámica. Si es que el paciente se encuentra efectivamente con una inestabilidad hemodinámica, se tiene que iniciar un soporte que puede ser a través de volumen. Pero en esto hay que considerar si el paciente realmente tolera volumen o precisamente vamos a gestionarlo más. Los inotrópicos raramente se los van a utilizar porque si es que tiene una fracción de eyección, un gasto cardíaco disminuido, no va a ser precisamente por trastornos en el inotropismo, en la contractilidad, sino que van a ser por depresión, por falta de llenado. Entonces, al encontrarnos de frente a un taponamiento cardíaco con inestabilidad hemodinámica, se tiene que considerar la pericardiocentesis, pero siempre evaluando si es que el paciente no tiene alguna contraindicación, como puede ser trastornos de coagulación, es decir, la diástasis hemorrágica, o si es que el paciente se encuentra con una hipertensión pulmonar, que también podría ser una contraindicación para la pericardiocentesis. Pero si es que el paciente se encuentra con un derrame pericárdico de tipo hemorrágico, sea por trauma, sea por disección de aorta, sea por infarto o por una reacumulación de líquido posterior a una pericardiocentesis, será imperioso el drenaje quirúrgico. Si el paciente tiene un derrame pericárdico, pero no genera riesgo, no altera la hemodinamia, el paciente tiene que ser monitorizado de forma estrecha con ultrasonografía seriada, con ecocardiogramas repetidos y monitoreo. En cuanto al drenaje percutáneo o al drenaje quirúrgico, se hizo este estudio prospectivo en Turquía por el doctor Hassan Ali y evaluó qué resultaba más beneficioso, el abordaje pericárdico o el quirúrgico. Y se determinó en más de 100 pacientes que al mes de realizado esto, el abordaje percutáneo resultó con menores tasas de mortalidad. La pericardiocentesis va a tener varios accesos, sin embargo, el acceso subsifoideo va a ser el más utilizado. Para esto, como se les mencionó, hay que tomar en consideración los tiempos de coagulación, comunicar a los familiares sobre el proceso que se va a llevar a cabo, tener en cuenta la asepsia y la antisepsia y el momento que ya iniciamos el procedimiento se va a realizar con técnica de Seldinger a través de un catéter que va a incidirse en el área subsifoidea a 35 a 45 grados con dirección hacia el hombro izquierdo. Entonces,
posterior a ello se va a dejar un drenaje que va a ayudarnos a extraer aproximadamente máximo 1000 mililitros de líquido bajo una estrecha monitorización. Y este dren solo se lo va a retirar cuando el débito, cuando el líquido que se esté recolectando sea menor a 25 mililitros. En cuanto a la reposición de volumen, tiene que manejarse con sumo cuidado, puesto que hay estudios que indican que la reposición de volumen tiene que realizarse máximo 500 ml, puesto que podemos congestionarle más al paciente, podemos generar más derrame pericárdico, mayor taponamiento, más signos de bajo gasto. De hecho, en este estudio se señaló que el índice cardíaco solo mejoró en el 42% de aquellos pacientes que recibieron volumen. Sin embargo, en el resto de pacientes no hubo mayor beneficio. En el 22% de los pacientes permaneció el índice cardíaco igual y en el 31% de los pacientes incluso el gasto cardíaco, el índice cardíaco disminuyó. Entonces, para evaluar que un paciente requiere o no requiere volumen, nosotros tenemos que considerar si hay bajas presiones venosas sistémicas y para esto nos puede servir una medición ultrasonográfica de los diámetros de la vena cava inferior, así como también del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces, si nosotros vemos una vena cava inferior que no colapsa más allá del 50%, de pronto este paciente no requiere volumen, pero si el paciente tiene una colapsabilidad mayor al 48% o mayor al 50%, pues puede requerir volumen, que mejorará el gasto cardíaco, mejorará el llenado auricular y por ende precisamente mejorará las presiones arteriales sistémicas, mejorará la perfusión distal. Sin embargo, cuando nos encontramos ante un taponamiento severo, no hay de dos, sino que hay que proceder al drenaje. Para considerar el mejor tratamiento, los determinantes van a ser regresar al contexto clínico, es decir, valorar la historia, determinar las características clínicas del paciente, las características del derrame, la cantidad, si hay alteración hemodinámica o no, así como también la etiología. Si es un paciente que acude con antecedente de trauma torácico, de trauma cardíaco, pues se procederá, lo más probable es de una resolución quirúrgica. Así como también hay que considerar la cronicidad y los efectos hemodinámicos. La cronicidad, si es un paciente que tiene un derrame, un taponamiento pericárdico que se ha venido con el tiempo aumentando en volumen, pues probablemente nos dé tiempo, probablemente hacer un drenaje percutáneo, luego el quirúrgico, pues o a su vez proceder inmediatamente en en el quirófano a su drenaje. Así como también se tiene que considerar las presiones venosas para entender la hemodinámica, la necesidad de volumen, así como también las presiones intrapericárdicas y con ese contexto, con ese entorno, definir el procedimiento. El pronóstico de esta patología va a ser contraproducente, va a ser pobre en el contexto de trauma o neoplasia. Sin embargo, la mortalidad se encuentra entre el 76% en estos entornos y en entornos más favorables, donde el taponamiento ha sido progresivo, va a ser hasta de un 13% la mortalidad. Sin embargo, nosotros vamos a entender que cuando se trata de taponamientos o derrames de tipo neoplásico va a haber una altísima recurrencia. En otras causas que no se traten de trauma o a su vez de taponamientos de tipo oncológico, vamos a tener buenos pronósticos y la pericardiocentesis llega a generar una resolución de aproximadamente el 97% de los casos.
En los factores de recurrencia, habitualmente van a ser pacientes en los que no se les haya drenado de forma completa, así como también pacientes que tengan patología, enfermedades de colágeno o patologías que representen malignidad. Podemos terminar señalando que el derrame pericárdico requiere una resolución inmediata. El taponamiento cardíaco produce un colapso cardiovascular a menudo de forma abrupta que se manifiesta en los casos severos de forma dramática con un alto componente vagal y que requiere su drenaje pronto. Debe ser drenado de forma percutánea o quirúrgica, pero tiene que ser realizado lo más rápido. Así como también la ecocardiografía se constituye un examen de elección ante esta patología. Nos va a permitir comprobar el tamaño, la distribución, el tipo de tejido. Tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y el manejo del taponamiento cardíaco. Yo les agradezco por darme la oportunidad de exponerles estos conceptos y pues para mí ha sido un gusto encontrarme de frente a sus pantallas. Muchísimas gracias, doctor Santiago Cruz, por haberse dado cita nuevamente entre nosotros. Realmente es un verdadero honor que un profesional de su valía nos acompañe en esta tarde en la cual el sol de Quito no ha dado tregua. Se cae el cielo sobre nosotros. Por eso ha sido necesario tomar algunas previsiones y algunos recursos adicionales para poder mantenernos comunicados. El taponamiento cardíaco, más aún cuando se efectúa en el contexto del trauma, es mortal y requiere intervenciones de tipo urgente. La espiral de la muerte puede ser prolongada y el proveedor de emergencias debe aprender un enfoque sistemático y las intervenciones apropiadas que permitan mantener la estabilidad del paciente hasta que él mismo arribe al quirófano. En este contexto quisiera plantearle algunas preguntas. ¿Cuáles considera usted que podrían ser los errores críticos que empeoran el pronóstico de los pacientes con taponamiento cardíaco? Bueno, los errores más determinantes y que no pueden aceptarse es iniciar aminas vasoactivas, iniciar inotrópicos a los pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica. Como ustedes saben, los inotrópicos van a influir directamente en la contractilidad, así como también van a influir también en el llenado, en el retorno venoso. En ese sentido, en esta patología no depende de alteración de la contractilidad, sino depende de que hay una compresión que precisamente no permite un llenado cardíaco adecuado, no permite que las cavidades derechas se llenen de forma adecuada y hagan una acción de cebamiento para las cavidades izquierdas. Por ende, no va a depender de volumen tampoco. Entonces, también aportarle volumen a estos pacientes no es plausible. No es cuestión de darle más sangre, sino precisamente de descomprimir. Y si hablamos de descomprimir, no es adecuado que tardemos en la resolución, sea una demora en el drenaje de tipo percutáneo o en el drenaje de tipo quirúrgico. Entonces yo les señalaría que no es adecuado, los errores serían administrarle más volumen, es decir, expandirle con cristaloides o sangre, administrarle inotrópicos, aminas vasoactivas o tener demoras en la resolución. Son situaciones que podemos prevenir para evitar pues muertes no adecuadas, muertes precisamente no apropiadas. Innecesarias. Innecesarias. De Así es. acuerdo. El abordaje de los pacientes que llegan a sala de emergencia con taponamiento cardíaco es diferente e independiente si las patologías que han desarrollado el taponamiento cardíaco son de tipo agudo, subagudo o crónico. El
Taponamiento cardíaco con componente hipertensivo, evidenciado en los derrames subagudos, ¿qué concepto le merecen? ¿Cómo sería su recomendación de manejo? Bueno, los derrames cardíacos de tipo hipertensivo, cuando nosotros ya tenemos precisamente una alteración entre lo que es la presión intracavitaria y las presiones intracavitarias que suelen ser menores a 3 milímetros de mercurio y ya tenemos presiones mayores a 15 milímetros de mercurio, son presiones determinantes que van a generar todo el contexto de inestabilidad hemodinámica, el contexto de alteración a nivel de la curva del retorno venoso, van a generar presiones intraauriculares mayores a 8, que también son las determinantes para que haya trastornos de llenado cardíaco y por ende también bajos flujos, baja fracción de eyección, bajo gasto cardíaco. Entonces, este dintel de 15 milímetros de mercurio van a ser determinantes cuando esta diferencia entre la presión intrapericárdica es mayor a 15 milímetros de mercurio, va a generar totalmente la oclusión o la inversión de las cavidades, de las paredes de las cavidades derechas. Entonces, en ese sentido, pues valorar de forma ultrasonográfica, poder inferir los volúmenes y las presiones intracavitarias nos van a ayudar a poder definir el estado hemodinámico con mayor fiabilidad y poder tener el contexto resolutivo terapéutico más fiable, más adecuado para nuestro paciente. Muchísimas gracias. ¿Considera usted, doctor Santiago Cruz, que la tríada de Beck cambia en cuanto a la sensibilidad en razón de las características del taponamiento cardíaco, sea este agudo, subagudo o crónico? La tríada de Beck está definida como la disminución de la intensidad ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? de los ruidos para predecir Bueno, taponamiento cardíaco es diferente dependiendo del momento en el cual se produce. ya. Habíamos mencionado precisamente que las interpresiones intrapericárdicas van a aumentar cuando los volúmenes de la cavidad intrapericárdica empiecen a acercarse al volumen de 60. En ese contexto, con ese preámbulo, podemos considerar que aquellos derrames pericárdicos que tienen más tiempo de progresión o de presentación, van a presentarse con una clínica no tan evidente, es decir, en estos contextos de derrames pericárdicos crónicos, no vamos a tener precisamente la triada de Beck, porque la distensibilidad del pericardio, el aumento progresivo de los volúmenes, permiten que el pericardio y las presiones se vayan acoplando, se vayan adaptando, es decir, pueda haber un grado de tolerancia por parte del individuo. Entonces, en ese sentido, un derrame pericárdico rápido sí va a presentar un derrame pericárdico de establecimiento rápido, sí puede presentar la triada de Beck, definida como ruidos cardíacos disminuidos, hipotensión o ingurgitación yugular, las mismas que no van a ser evidentes de sobremanera en un derrame o un taponamiento cardíaco que se venga manifestando de forma crónica. Muchas gracias. Desde esta misma perspectiva y para terminar con esta sección, am, la valoración del choque a expensas de la valoración de la distensibilidad o colapsabilidad de la vena cava inferior en el contexto del taponamiento cardíaco, ¿es una aproximación adecuada para poder establecer un manejo correcto? Considerando que la vena cava inferior va a tener que vaciarse, si cabe el término,
en unas cavidades que están aumentadas en presión debido al líquido circundante que las está rodeando. Ok, perfecto. Al hablar de los conceptos ultrasonográficos, habíamos mencionado que precisamente el colapso auricular y el colapso del ventrículo derecho son los signos ultrasonográficos de mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, también la valoración por eco pulsátil de las cavidades por el modo M y también por el eco pulsátil permite también determinar de forma fiable que estamos de frente a un taponamiento. Si bien, hablando del índice de colapsabilidad de la vena cava, puede tener una baja sensibilidad. Cardíaco. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Santiago Cruz. No tenemos más preguntas en este momento, así que le agradezco con toda sinceridad por haberse dado un tiempito para acompañarnos nuevamente el día de hoy. La presentación que usted ha realizado ha sido realmente clarificadora en cuanto al manejo del taponamiento cardíaco, no solo en el contexto del trauma, sino en el contexto de todos los pacientes que pueden consultar por taponamiento cardíaco en la sala de emergencia. El doctor Santiago Cruz Montesinos es médico especialista en medicina de emergencia con alta especialidad en cuidado crítico y en este momento se encuentra de jefe de la terapia intensiva en el Hospital General de la Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Una buena tarde, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta Gracias. pronto, gracias. Hasta pronto.